La costa gallega y cantábrica es un paraíso natural diverso, lleno de vida y oportunidades para un desarrollo sostenible. Una parte muy importante de esta diversidad la constituyen las aves marinas. En la línea de costa podemos encontrar gaviotas patiamarillas y mar adentro, pardelas cenicientas. También convivimos con cormoranes, paíños europeos y araos, entre otras aves marinas. Su cantidad y diversidad son indicadores de la salud de este ecosistema. Las aves ayudan a fertilizar y depurar el mar, dando continuidad a la cadena alimentaria. De hecho, en el pasado, marineros y marineras localizaban los bancos de peces siguiendo grupos de aves. En su búsqueda de peces, las aves marinas se ven amenazadas accidentalmente por las artes de pesca. Esto, junto con el desarrollo industrial y la contaminación, ha provocado que desde mediados del siglo pasado acabáramos con el 70% de su población. Nos encontramos ante un grave problema para la biodiversidad. La continuidad del sector pesquero ve debilitado el ecosistema del que depende, al perder su fuente de recursos. Con la intención de encontrar una solución común nace Noraves, un proyecto colaborativo con el sector pesquero que busca reducir la mortalidad accidental de las aves marinas en artes de pesca. Queremos garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera mediante diferentes estudios, análisis y tecnologías innovadoras. Para identificar las zonas de mayor riesgo, colocamos micro-GPS en la espalda de algunas pardelas y gaviotas y mapeamos las zonas de pesca de las distintas artes. Esto nos permite conocer los lugares en los que los viajes oceánicos de nuestras aves coinciden con la actividad pesquera. Las buceadoras se ahogan atrapadas en redes fijas, como los trasmayos, y otras pierden la vida enganchadas en los anzuelos de los palangres. Gracias a la observación directa y a la experiencia de la gente del mar, llegamos a realizar ensayos modificando estas artes. Con los trasmayos estamos trabajando en dos direcciones. Una, cambiando los colores de las boyas para que sean más visibles para las aves. Y otra, eliminándolas para que la red no tenga tanta flotabilidad y no represente un obstáculo. En los palangres añadimos cometas espantapájaros para que las gaviotas y alcatraces no se acerquen a los anzuelos. En Noraves seguimos trabajando colaborativamente para dar respuesta a este desafío: cuidar la biodiversidad marina y garantizar la supervivencia de nuestras aves marinas y de la gente del mar.